Andrónico Rodríguez Ledesma. Muy buenas tardes a todos. A continuación vamos a dar inicio al programa especial en ocasión del acto de promulgación de las siguientes leyes. Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, parágrafo tercero, 194, parágrafo tercero y 200 de la Constitución Política del Estado. Y también la ley que aprueba la adenda número 1 al contrato de préstamo CAF 9545 para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo 2B Confital Bombeo, que según el numeral 12 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado se dispone el procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la presidenta o el presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el órgano ejecutivo en los plazos previstos en los numerales anteriores serán promulgadas por la presidenta o el presidente de la Asamblea. Por ello, ponemos en conocimiento del pueblo boliviano que en fecha 6 de junio de 2024 se realizó la 7ª sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocada por el senador Andrónico Rodríguez Ledesma, presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sesión convocada de conformidad al parágrafo segundo del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, que establece: segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. Título primero, órgano legislativo. Capítulo primero, composición y atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 58, parágrafo 2. La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regularán por el reglamento de la Cámara de Diputados, en concordancia con el artículo 4 del reglamento de la Cámara de Diputados. Reglamento General de la Cámara de Diputados, artículo 4. Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De conformidad con el artículo 153, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional la ejerce la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado. La suplencia a la presidenta o al presidente de la Asamblea Legislativa la ejercerán la presidenta o el presidente de la Cámara de Senadores y la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados en estricta prelación. Y el inciso B del artículo 39 de la Cámara de Senadores, sección 1, la presidencia. Artículo 39, atribuciones de la presidenta o el presidente. Son atribuciones de la presidenta o el presidente de la Cámara de ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del presidente nato, y siendo que el ejercicio de funciones de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional recae sobre el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Andrónico Rodríguez Ledesma. En esta condición solicitó hoy a las 11 de la mañana, mediante nota al secretario general de la Vicepresidencia del Estado, el informe sobre los alcances y cumplimiento a lo dispuesto en la resolución número 015, quebrado 2023-2024, que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en fecha 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Sucre, normativa que en su tercera parte resolutiva señala: conminar al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional o a quien se encuentra en funciones a promulgar la ley. Nota respondida por el secretario general de la Vicepresidencia, mediante CITE BPEP-DGGL-NE-0702 quebrado 2024, señalando que las copias en originales de la resolución número 015 quebrado 2023-2024 fueron remitidas a las presidencias de la Cámara de Senadores y Diputados, legitimando y reconociendo así la presidencia en ejercicio del senador Andrónico Rodríguez Ledesma. Por ello, en la parte central de este acto, se procede a la promulgación de las siguientes leyes. La primera, ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, parágrafo tercero, 194, parágrafo tercero y 200 de la Constitución Política del Estado, que tiene por objeto realizar dos acciones con el fin de consolidar la cesación de funciones de las actuales altas autoridades judiciales autoprorrogadas, dejando en claro que sus funciones fueron hasta el 2 de enero de 2024. Es en este momento que se está procediendo a la promulgación de esta ley según el procedimiento constitucional dispuesto en el artículo 163, numeral 12.
que según establece la Constitución Política del Estado, dispone: el procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la presidenta o presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el órgano ejecutivo en los plazos previstos en los numerales anteriores serán promulgadas por la presidenta o el presidente de la Asamblea. Es de esta forma que el presidente está cumpliendo también con la firma correspondiente. Ahí está, por favor, un fuerte aplauso toda vez que esté ya promulgada esta ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, parágrafo tercero, 194, parágrafo tercero y 200 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, vamos a proceder también a la promulgación de la siguiente ley. Ley que aprueba la adenda número 1 al contrato de préstamo CAF 9545 para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo 2B Confital Bombeo. Ahí está, es de esta forma que se está procediendo a la promulgación de esta ley. Así también el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional firma la nota de remisión a la ministra de la Presidencia para que derive a la Gaceta Oficial de Bolivia para su correspondiente publicación en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, que dispone: la ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. Ahí está entonces, por favor, fuerte también el aplauso por la promulgación de esta ley que aprueba la adenda número 1 al contrato de préstamo CAF 9545 para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo 2B Confital Bombeo. Ambas leyes fueron sancionadas en la 7ª sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de fecha 6 de junio de 2024. Y a continuación, y en la parte final de este programa especial, vamos a escuchar las palabras del presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, senador Andrónico Rodríguez Ledesma. Adelante, por favor. Hola, hola. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el país. Saludo a los jefes de bancada, senadores, diputados presentes. Nos encontramos en un momento de mucha importancia, yo diría, y este acto de promulgación no responde a ninguna presión o instrucción absolutamente de nadie. Estamos cumpliendo con la Constitución Política del Estado, con la ley y con el pueblo. Habíamos advertido desde el año pasado, 2023, en caso de que los magistrados se extiendan su mandato con una simple declaración constitucional, entraríamos a una profunda crisis institucional. Por tanto, consideramos que nuestro país se encamina hacia una desinstitucionalización. Bien claro, la Constitución establece que los órganos de Estado debemos trabajar en el marco de cooperación y coordinación y no imposiciones de ningún órgano de Estado, mucho menos una simple sala con un abogado definan el destino de las instituciones y de las normas y de las funciones de las autoridades electas. Por tanto, consideramos de muchísima importancia que la Asamblea Legislativa cumpla su rol, su mandato, que el pueblo en las urnas ha demandado precisamente las funciones que están contempladas en la Constitución Política del Estado. Por tanto, hoy, en ausencia del presidente de Estado, el vicepresidente de Estado, como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, asume como presidente en ejercicio del país y recae en mi persona como presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa. Por lo cual, tomamos la decisión de no solamente iniciar la tarea, sino cumplir con esta tarea que demandaba la aprobación, sanción y promulgación. Y estamos cumpliendo
en esta oportunidad con la promulgación de la ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado, que tiene por objeto realizar dos acciones con el fin de consolidar la cesación de funciones de los actuales y altas autoridades judiciales autoprorrogadas, dejando en claro que sus funciones fueron hasta el 2 de enero de 2024. Asimismo, deja sin efecto el número 4 de la parte resolutiva de la sentencia constitucional plurinacional 0049. Por otro lado, queremos también anunciar que la firma o la rúbrica corresponde a la promulgación de la ley que aprueba la adenda número 1 al contrato de préstamo de la CAF 9545 para financiar el proyecto de construcción de la doble vía Caracollo-Colomi tramo 2 Confital Bombeo. Y esta demanda 176 millones de dólares. Tanto la Asamblea, principalmente la Cámara de Senadores, en muchas oportunidades hemos expresado toda la predisposición desde esta instancia para coadyuvar a conseguir los objetivos del órgano ejecutivo. Si se trata de aprobar créditos para inversión, aprobamos ya aproximadamente 4.000 millones de dólares, entre ellos esta que se ha sancionado en una sesión de la Asamblea por más de 2/3. Por tanto, corresponde poner en plena vigencia para la construcción de esta doble vía que demanda el departamento de Cochabamba, Oruro, La Paz, y siendo la carretera que conecta al eje troncal de nuestro país, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y nosotros en cuántas oportunidades habíamos pedido, solicitado al presidente de la Asamblea, tanto al presidente de Estado, si estamos en un momento muy delicado económicamente, estamos en una crisis económica, pero también en una crisis institucional. Lamentablemente, el tema de la autoprórroga de los magistrados ha generado un desorden total en la Asamblea. No ha habido sesiones desarrolladas con normalidad en la Cámara de Diputados precisamente por esta situación. Y en cuántas oportunidades advertimos, si hay una crisis institucional, resolvamos desde la Asamblea el tema de los magistrados y también este tema del préstamo de más de 170 millones de dólares que es para inversión y construcción de la carretera. Entonces, estamos cumpliendo nuevamente con nuestro mandato como Asamblea Legislativa y como cámaras, tanto diputados y senadores. Correspondería a las instancias que corresponden posteriormente a cumplir con todos los trámites y por supuesto poner en plena vigencia. No estamos al margen de la Constitución, de la ley o de nuestros reglamentos. Nuevamente nos atribuimos de manera estricta en apego a la norma y a nuestros reglamentos, cumpliendo esta tarea que hemos iniciado, la aprobación, sanción y promulgación de estas dos normas de mucha importancia que estaban quedando pendientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, senador Andrónico Rodríguez Ledesma, y destacamos también la presencia